La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sean cual sea su tamaño. Cicar Ocasión, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir en Canarias. Estamos aquí en Mírame, Televisión Autonómica de las Islas Canarias, en un programa en el cual le vamos a dar la posibilidad de conocer, segurísimo, muchísimos detalles de la historia de San Cristóbal de la Laguna. Para ello voy a contar con tres personas que son personas acreditadas para abordar una serie de temas y de asuntos acaecidos a lo largo de la historia. No vamos a crear, digamos, en esta ocasión, o no vamos a entrar, mejor dicho, en muchos datos de fechas, de nombres. Van a tener la oportunidad de conocer muchos detalles de esta ciudad, la ciudad de los adelantados. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado pues precisamente lo que acabo yo de decir, de nombrar a San Cristóbal de la Laguna por la ciudad de los adelantados. Vamos a conocer por qué. Vamos a conocer muchos de los nombres de sus calles. Y por supuesto vamos a conocer pues también de la historia. Y hablando de la historia, estamos en un lugar fantástico. Estamos en una casa que tiene también su historia, porque aquí ha visitado esta casa personas destacadas. Y le vamos a dar a conocer de quiénes se trata. Bueno, pues a mi izquierda tengo a don Miguel Ángel Fernández. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí. Bien, ¿no? Bien. El cafelito... El café es muy bueno. Siento bien, ¿no? Estupendo. Pues lo dicho, vamos a... Por parte de ustedes, vamos, yo voy a estar aquí pues escuchando también y algún apunte diré, ¿no? Correcto. Me lo permiten, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces un pequeño debate en algunas ocasiones pues puede entrar. Perfecto. Bien, porque claro, teniendo a mi derecha y sin ninguna connotación, como suelo decir, política, pues está don Álvaro Fajardo Hernández.
un investigador y un agitador social. Don Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué te ríes? No, me río porque estoy a una sombra de un falso pimentero magnífico en un espacio emblemático, aunque el césped que lo tenemos a nuestros pies es artificial, pero sobre todo ahorramos agua y tiempo y energía. Pero bien, el entorno, como verás, es magnífico, extraordinario y encantado de estar en este programa, por supuesto. Bueno, y algo más allá de mi derecha, ¡Ay, Dios! le digo que vuelvo a repetir lo mismo. Está Sergio Afonso, que yo no sé por qué se ha presignado. No, me tocó, dice, más allá de la derecha, con la que está cayendo, pues la verdad que no me apetece mucho, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Lo tenías preparado o fue...? Lo dije de mala baba, yo a veces tengo mi... ¡Ay, qué bueno! Pues es una persona, es un divulgador histórico local que conoce también de la historia de San Cristóbal de la Laguna y de otros municipios, como por ejemplo un municipio como Granadilla de Abona. Y Garachico. Por ejemplo. Garachico también. Es decir que... La historia local pues llama la atención después de la conquista, los primeros colonos y cómo se fue desenvolviendo eso, ¿no? Y al final le ayuda a uno a comprender la evolución hasta llegar aquí, ¿no? Un poco. Bueno. La modestia es algo que te caracteriza, porque decir que sabes un poco, a mí me consta. Tu sabiduría, tu conocimiento. No tanto. Y eres un hombre, como se decía antiguamente, que ya esto también se ha dejado ya de expresar, ¿no? Es decir, eres un hombre muy leído, ¿no? Cuando una persona antes era muy, por ejemplo, como ustedes, con grandes conocimientos y demás, dice, es que es una persona muy leída. No, pues la gente no leía mucho, no sabían leer los pobres, la mayoría. Ya los leídos pues ya era como el caballero y tal. Hoy le dicen caballero a cualquiera sin tener caballo ni nada, ¿sabes? Pues hoy vamos a hablar de caballos, precisamente, haciendo referencia aquí a algún lugar de San Cristóbal de la Laguna. Por cierto, debo apuntar, porque es sumamente importante y destacado, que don Miguel Ángel Fernández Matrán, ha sido el fundador y presidente de honor del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Es decir que, como ustedes verán, estoy rodeado de personas con grandes conocimientos. Me gustaría empezar, si les parece bien, haciendo referencia, yo apuntaba que esta casa tiene también su historia, haciendo referencia a la historia que tiene esta casa. Estamos en la finca Macay. Sergio tiene más información. No tanto. Sí, tiene escasamente lo que comentábamos antes, ¿no? Tiene sus siglos y bueno, por aquí pasó mucha gente, porque además estaba en el tránsito entre el puerto de la ciudad, que era Santa Cruz, y la ciudad, que era La Laguna. En ese tiempo, bueno, siglos atrás, no había sino un solo municipio en toda la isla, y la cabecera de ese municipio era La Laguna, y le decían la ciudad, ¿no? Todo lo que venía a la isla, no todo, porque habían otros puertos con mucho movimiento, como el puerto de la Orotava, el actual puerto de la Cruz, el puerto de Garachico y otros puertos, ¿no? Y Coden, San Marcos, pero sobre todo esos tres, ¿no? Garachico, el puerto de la Orotava y el puerto de Santa Cruz, que no era un puerto, era un embarcadero apenas y tal, y todo lo que se transitaba por ahí pues estará un sitio importante. Aquí pernoctó, por ejemplo, el Capitán Cook, el famoso Capitán Cook, que descubrió Australia y que navegó inglés, que navegó por todo el mundo, y todos los que venían aquí de importancia, al subir a la laguna, si se les hacía de noche, pues podían pasar por aquí un tiempo, un descanso. Entonces, claro, estas paredes tienen una historia que sería digno de investigar y
y darlo a conocer. Piensa que está en la ruta de la Cuesta de las Tablas. Cuando se desembarcaba en el puerto de Santa Cruz, para llegar a la laguna se cogía la Cuesta de las Tablas, que era, ya te lo está diciendo, la cuesta, era impresionante. Y de las tablas seguramente porque servía también para arrastrar tablas para los carpinteros de Ribera, si se llegaron a hacer barcos en la zona. Hay documentados sitios donde se hicieron barcos en el puerto de Santa Cruz, en una parte de donde está la dársena pesquera por ahí. O sea que esto estaba en la ruta natural de conexión entre el puerto de Santa Cruz y San Cristóbal de la Laguna. Bueno, pues hay que destacar que San Cristóbal de la Laguna fue la primera capital de Tenerife, luego dejó de serlo a favor de Santa Cruz de Tenerife después de que impidieran que Nelson entrase con sus tropas aquí por la costa de Santa Cruz y pudiera hacerse con la isla, ¿no? O por lo menos con la zona Está de la claro. capital. Eso que estáis comentando me ha dejado una pista que para mí es importante. Cuando hablamos de la laguna, de las relaciones, de la historia, de los orígenes, hoy por hoy toda esa argamasa de leyendas, historias, sucesos, hechos, constituyen los valores significativos de la ciudad. Y estaba pensando justo cuando estabais hablando de esta finca, de la Casa Mackay, que qué pena que no esté incluido entre los valores significativos de la ciudad, porque los hemos encajado en una serie de elementos que son objetos arquitectónicos, y cuando se habla de la laguna parece que el circuito es muy cerrado, mucho más cerrado que lo que hoy está declarado Patrimonio Mundial. El casco histórico, se centra todo en el casco histórico. Pues no. No, Porque digo hablamos, que se centra en el casco centro histórico. histórico es el casco, el centro es el casco. Sí, sí. Pero cuando hablamos de valores significativos, los hablamos de la ciudad. Y cuando hablamos de la ciudad no hablamos de objetos, hablamos de objetos, espacios, personas, hechos, símbolos. Esto hay que ordenarlo de alguna forma, pero constituyen los valores significativos. Aprovechando lo que dice el señor Fernández Matrán, se puede ampliar, porque al ser la laguna el único cabecera municipal de aquel momento, se puede ampliar bastante más. Hasta dónde es otra cosa, pero incluso dentro del actual municipio de la laguna, que ya la isla está dividida en 31 municipios, pues Tejina, La Cuesta, por ejemplo. La Cuesta de Arguijón era paso obligado, y ahí había un establecimiento para repostar los caballos, las diligencias que bajaban y subían, y una fonda. Y ese espacio, que era un triángulo antiguo que desapareció ahora, en el cruce de la Cuesta hacia Taco había un triángulo de inmuebles antiguos, pues mi familia tenía parte de ese triángulo, y era lo que se llamaba la fonda, porque la gente se quedaba ahí para pernoctar. Y por ejemplo, personajes como Sabino Berteló, pues quedarse en esa fonda y tal. Es una pena que eso se desconozca, y que aun conociéndolo no se ponga en valor. Yo no digo para conservar todo, pero vamos a hacer un análisis y un inventario de qué vale la pena y no dejarlo destruir poco a poco por ignorancia o por desidia, ¿no? Y hay otro espacio interesante olvidado también, que son los fielatos. Sí. Los fielatos, esos puntos de que luego produjo una picaresca interesante, porque había que pagar los impuestos para pasar de un municipio a otro. Y los fielatos eran la frontera entre el municipio de La Laguna y Icó. De La Laguna y Icó había que pasar por todos los filatos de todos los municipios. Son más modernos, ¿no? Son mucho más modernos. Bastante más modernos, pero nos queda uno muy interesante, que es el que está donde está hoy la Onda Asir Radio. Era el filato Vista Bella, enfrente de la Bella, Dominica. y que está conservado porque está la Onda Asir Radio ahí.
pero nada más, pero no como un ente simbólico. El disco sí se conserva muy bien, el disco está a la entrada, además es de cantería y está muy bien conservado. En Weimar también hay uno, Hay al uno, lado, sí. el Liborio de cerámicas, Liborio, Sí, por ahí sí. está. Bueno, se cree el origen de San Cristóbal de la Laguna, también es interesante conocer. Aquí ustedes estarán oyendo el sonido de los aviones. Estamos aquí en un punto donde pasan los aviones, estamos en la zona de la cuesta, pasan los aviones hacia el aeropuerto y claro, aquí es cuando empiezan ya. Sí, pero te voy a dar un dato interesante, que el primer aeropuerto diseñado para Tenerife estaba en la cuesta, no estaba donde está ahora. Y eso es histórico, te lo puedo dar el dato. O sea, uno de los pilotos célebres, precisamente nacido en Icó, Feria Caballero, fue un piloto, y habla del primer proyecto de aeropuerto que se quiere establecer en Tenerife, no era justamente donde están los rodeos, zona de la cuesta. era la zona de la cuesta. Sí. Eso es curioso, porque nombraste la cuesta y estamos en la cuesta y estamos oyendo los aviones. Finca España. Sí, Finca España, correctamente. ¿Lo sabías ese dato? Sí. No. Sí, Bueno, se puedo dar pues son datos que, como ya le apunté al principio, van a ir conociendo detalles de esta ciudad de los adelantados. No me gusta tampoco estar aquí de salto en salto porque quiero mantener también, digamos, un cierto rigor histórico, ¿no? Para que no perdamos la orientación de los acontecimientos, en qué fecha se produjeron, en qué época se produjeron, para no San Cristóbal de la Laguna. Bueno, pues incidiendo en lo que estás comentando, yo voy a seguir insistiendo en los valores significativos, precisamente por eso, ¿no? Porque los valores significativos son las cuestiones que están más asociadas a las personas de generación en generación. En definitiva, es algo que se va moviendo generacionalmente y por lo tanto los valores no permanecen impolutos desde el principio hasta el final los mismos, porque la sociedad va cambiando, no es lo mismo el valor significativo que tenían los ciudadanos de La Laguna hace 70 años que los que tienen ahora. Aquí hay un movimiento que tiene que ver, a cuenta del valor, con lo que el arraigo de las personas tiene hacia ese valor, que puede ser de una arquitectura, que puede ser de una tradición, de cualquier tipo de bien cultural, ¿no? Y yo me gustaría centrarlo por la importancia que tiene la tertulia en el entorno que se quiere mover, que es La Laguna, es en el espacio. En el espacio. Porque La Laguna no la configuran calles, edificios, objetos arquitectónicos. Todo eso está en un espacio. Y resulta que entre el espacio y los objetos hay una relación, que es la que ha tenido a lo largo de los años. Me gustaría hablar de uno en especial por el momento que estamos viviendo ahora, que ya lleva esta ciudad declarada 25 años Patrimonio Mundial, ¿no? Y es el espacio que tiene que ver con la ex iglesia de San Agustín. Es un valor altamente significativo. ¿Pero para quién? Altamente significativo. Antes de quemarse la iglesia, lo tenía para todos los ciudadanos, la iglesia de San Agustín. Cuando se quema la iglesia de San Agustín, viene todo el proceso que hemos seguido a lo largo de los años, pero los jóvenes de hoy, de lo que conocen de la iglesia de San Agustín, si no conocen o han tenido la voluntad de leerse la historia, lo que conocen es una pared. Por lo tanto, el valor significativo ha cambiado.
Hay una especie de... No es desconocimiento, yo creo que se mezcla la falta de conocimiento con la falta de respeto, porque los enfoscados de las casas antiguas, de las casas, casas de 200, de 300 años, el enfoscado forma parte de la piel de la casa. Claro, transpira. Y hubo una época, incluso en la Casa de los Capitanes se produjo ese hecho. Yo no sé si recordáis que en la Casa de los Capitanes, en el lateral que da a la calle Viana, de la Casa de los Capitanes, rompieron todo el enfoscado para dejar vista la piedra. Para dejar vista la piedra, rompieron el enfoscado. Es decir, es una cosa que no se entiende. El enfoscado es la piel del edificio. Imaginaos que tenemos que hacer eso en todos los edificios históricos para ver qué hay detrás, cómo era. Forma parte de la cultura de la restauración. Yo te comenté, ¿lo recuerdas, Miguel Ángel? La casa que hoy creo que la compró los enfermeros de Santa Cruz, justo el Instituto de Canarias, la casa que hace esquina, esa casa tenía un enfoscado de cal típico, y la cal permite transpirar. ¿Qué hicieron? Lo picaron todo y hicieron un enfoscado de mortero convencional. Yo te lo comenté, me acuerdo, y cuando llegaron allí dijeron que ya era hecho consumado, ya tenían picada toda la pared. Y bueno, puedes pasar por ahí, verás el enfoscado que le han puesto. Y es lo que dice Miguel Ángel, o sea, la piel de la casa necesita, la cal permite transpirar a la pared, más la humedad por capilaridad freática que sube, también. Y eso fue otra de las técnicas que aprendimos con Nina Brimude, que recuerdas que era crear una barrera eléctrica para cambiar la polaridad del agua para que no subiera. Cosa que se hizo, me acuerdo que lo dijo en Milán, en el Duomo. Sergio, ¿considera si se han hecho aquí algún tipo de cosas incorrectas a pesar de el patrimonio que tiene San Cristóbal de la Laguna? Desde hace décadas hay gente que protesta por... Es verdad que todos tenemos a lo mejor una idea diferente, o muchos, ¿no? Pero debe haber denominadores comunes que hagan respetar unos elementos básicos, ¿no? Y objetivos. Si el patrimonio material, como estaba diciendo el señor Fernández Matrán, el material no se respeta y los criterios son criterios sin conocimiento de la historia del inmueble, de la historia del entorno, de la historia de la ciudad, si no se respeta lo material, lo inmaterial, que es un montón, se respeta menos. Entonces, están sucediendo intervenciones en la laguna con una ligereza, aparte de que pueden ser discutibles los criterios, ¿no? De un edificio moderno entre muchos antiguos y tal, que dicen que no debe a lo mejor intentar imitarse que el nuevo, que el moderno pueda parecer que también quiere imitar al antiguo y tal. Pero a veces hay actuaciones que rompen total. ¿Pero cree que esa ligereza posiblemente es motivada por la ignorancia? No. ¿O la osadía a la hora de hacer algo que no...? No, son criterios profesionales. Y de conservacionistas. Sí, no, yo pregunto, vamos, son criterios de conservación de patrimonio. Muchos ponen el ejemplo de la Plaza de México, que tiene, pues representan allí culturas distintas, tres culturas, ¿no? Y bueno, y son criterios, pero fíjate, yo no sé si lo comentábamos alguna vez, que detrás de la concesión, donde está Artillería, la Cruz Roja, pues son una zona un poco más alta y fue pues uno de los núcleos primigenios, no con grandes edificaciones, sino al contrario, pequeñas casitas y tal, muy modestas, incluso guanches
con cierto poder patrimonial que quedaron en la isla, pues también tenían su casita por allí y tal. Una zona como Monturrios, podríamos había, denominarlo, ¿no? sí, como una zona más alta donde no llegaba el agua de la laguna cuando llovía, sí. Y luego a partir de ahí empezó a extenderse un poco, se hizo la concesión, se hicieron unos trazados largos hasta la villa de abajo, que es la plaza de abajo, la plaza mayor o plaza del adelantado, y entonces ahí empezaron a hacerse ya casonas más grandes. Pero esa parte inicial, primigenia, eran casitas, no se le da importancia, entonces van a construir a lo mejor una actuación nueva y no se requiere por parte del ayuntamiento pues un cuidado, unas catas, un ver si hay algo interesante en esas antiguas pequeñas edificaciones. Solamente se miran las grandes, las poderosas, los palacetes, pero todo, la concesión del patrimonio es mucho más amplia, ¿no? Y si no hay una dirección en ese sentido clara, pues al final se cometen pecados que muchas veces son irreparables, ¿no? Sí. El objeto arquitectónico, como objeto, tiene un valor arquitectónico, corresponde a una época, un estilo, pero después tiene valores documentales, gente que ha vivido, que ha estado, que ha visitado. Lo relacionado con el resto de las personas, valores sentimentales. Sí, es que los valores sentimentales son valores que les da la gente al objeto. Claro. No pueden estar en una ley, pero son valores documentales, testimoniales, sentimentales. Pero, que dejan una herencia potencial también, ¿no? Vivimos en la laguna, que cuando surgió el llevarse los patos de la catedral, que fue lo que pasó, eran sentimientos de la gente. ¿Por qué? Porque no es que yo venía con mi padre, con mi abuelo a los patos. El uso y las relaciones sociales que se han generado en esos espacios, todos esos patrimonios, los envuelve, ¿no? Efectivamente. Y hay valores etnográficos y antropológicos. Claro. Recuerdo un colectivo, un escaparate que se reunían, señor Duque y tal, y otros que no llegué a ir nunca, ¿no? Pero sí me llamaba la atención un lema que ponía, dice, semos patrimonio, ¿no? Sí. En el sentido peyorativo del término mal dicho de somos por semos, patrimonio. O sea, un patrimonio pero que no se ha entendido del todo, como para actuar en algunos aspectos más vistosos y superficiales, pero en la globalidad no ha habido una concesión hermosa y respetuosa. En la plaza del Adelantado, ¿recordáis cuando surgió la polémica, cuando se elimina, se destruye el antiguo edificio de juzgados para construir el nuevo, el actual? Vamos a pasar del proceso de unos y de otros a favor, en contra, esto no encaja, esto siempre. Bien. El tema era de la relación de la plaza con el edificio. Como plaza mayor, que es lo que es, ¿no? Claro. Y la relación de los ciudadanos en la plaza con el espacio. Es decir, la laguna no acaba en la plaza del Adelantado, acaba en San Roque. Claro. Acaba en San Roque. La relación de los ciudadanos con ese espacio tiene que ver con esa cuenca visual que ellos perciben tanto de dentro a afuera, desde la plaza hacia San Roque, como al revés. Como los ciudadanos que están en San Roque perciben la plaza del Adelantado. Vayan a San Roque y miren la percepción visual, la cuenca que ha quedado para ver la plaza. La plaza es como una miniatura. No se ve. Entonces, estos son los problemas. Sí, y espera Miguel Ángel a que hagan el mercado, que lo quieren hacer ahí. Imagínate, cuando hagan el mercado ya no la ves. Todos los retos, son retos. Estamos en una ciudad que están en plena transformación, pero yo no le llamo a la transformación solo y exclusivamente que tenga que ver con lo urbano. Es que es la transformación ciudadana. Claro. Es que estos ciudadanos que están ahora en la laguna
no, son los ciudadanos de hace 80, 90 años. Esa percepción y esa relación no la tienen. Y ya es una sociedad multicultural. Estamos viviendo esto a nivel no solamente de La Laguna, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, quizás el mantener esas relaciones es lo más interesante. Por supuesto, pasa por el auténtico valor significativo. Partamos de lo auténtico para que se siga manteniendo a lo largo. Hay cosas que deben ser y mantenerse auténticas, tanto en edificios como en espacios, ¿no? Muy interesante todo lo que se está comentando. Miguel Ángel, una cosa, el paisaje urbano visto desde una perspectiva puramente paisajística, o sea, la alteración que se hace, de la que hablaba Sergio, de la que hablas tú, hasta qué punto está, si hay alguna legislación que impida que ese paisaje urbano pueda ser modificado sin más. No, bueno, yo no conozco una legislación específica que incida en eso. Yo lo que creo que es todavía un poco más sencillo y más natural, ¿no? En La Laguna, andando por cualquier calle de La Laguna, tú percibes tanto al principio como al final de la calle el paisaje. Lo percibes. Sí, sí. Pues como decía hace un instante, cosas interesantes a debatir y también que sirva para que aquellos responsables pues que tomen nota, ¿no? Y a los vecinos, a los amantes de San Cristóbal de la Laguna, pues que se les dé a conocer un poco el porqué de muchas actuaciones que se llevan a cabo, ¿no? Sí. Las cuales pues aquí en cierta medida y de forma muy moderada y con una crítica constructiva, pues se está poniendo, diríamos, sobre la mesa, ¿no? Por usar una expresión. Pero si les parece... Sí, espérate, hace unos años, creo que hace 3, 4 años, se habló de un proyecto de recuperar lo que era la laguna. Y era inundar una zona, llenarla otra vez de agua, para un poco simular. Miguel Ángel pues tiene información sobre eso. Si le hubieran puesto mosquitos también, habría sido, interesante. Sí. Ese proyecto estuvo. Sí. Con mosquitos también. Sí. Sin embargo... aquí la ironía cabe también. Hay tanto patrimonio en La Laguna, ¿no? Sin ánimo de ser chauvinista con respecto a otras ciudades, patrimonio y demás, pero lo hay y es la que tenemos y es la única que tenemos en Canarias, patrimonio de la humanidad y que deberíamos conservarla, ¿no? En la medida de lo posible y ponerle valor y darla a conocer para nosotros, porque fácil dentro de una década o dos la van a conocer más los turistas que vienen que se dan la vuelta con guías que los propios laguneros, tinerfeños y canarios. Pero eso ocurre, permíteme, eso ocurre aquí en Canarias ya. En Icó, en Garachico, en cualquier municipio. Claro. Es decir, hay lugares preciosos para visitar y lugares con historia que suelo preguntarle a los que están allí atendiendo al público que va a ver esos lugares. Por eso yo comentaba al inicio de este programa que quería hablar y apuntar y hacer saber el porqué de ciertos lugares de San Cristóbal de la Laguna se les llama como se les llama, que tienen su historia y que crean un atractivo, por lo menos en ese aspecto, a los canarios nos suele llamar más la atención de decir, aquí es donde estaba tal, aquí no estaba lo otro, por esos hechos acontecidos y por qué aquel lugar se llama de esta forma la otra, o por qué allí se hacía esto lo otro. No sé si Miguel Ángel sabrá, yo creo que sí, que hubo, bueno, y de hecho están en los rótulos de las calles, viene el nombre actual, antiguamente conocida como calle de, y están en todas. ¿Eso fue en época tuya, Miguel Ángel? Sí. Es una pena, como no, en contenidos canarios, que una parte del currículum educativo, en primaria, en secundaria, pues se deja a las comunidades autónomas, ¿no? Yo diría que incluso a cada municipio, pasa que es imposible hacer libros de texto, pero sí a lo mejor
pequeños cuadernos informativos del patrimonio en el sentido amplio por municipio, y que desde las escuelas se empiece a señalar, como tú decías, Sisto, pues por qué la calle de la Carrera se llama la calle de la Carrera, o la calle Real, que antes se llamaba de Santo Espíritu, o los conventos que había en La Laguna, cuántos de monjas, cuántos de qué órdenes, ¿no? Y la diferencia entre un convento, un monasterio, que los chicos, pero que lo vean en su municipio, no solamente en libros de texto haciendo referencia a monasterios y conventos lejanos, sino aquí, ¿no? Sí. Y el trazado de las calles, por qué fue así, y por qué se formaba la laguna, como decía antes Matrán, ¿no? El espacio de todas esas montañas que rodean a esa vega, pues cuando llueve, pues al final una tierra arcillosa, pues recoge el agua, no se filtra fácil y se va acumulando y demás. Todo eso, ¿cómo se conforma luego? ¿Por qué se funda allí? Pues porque en teoría había agua, estaba alejado de la costa, estaba protegido de ataques, si venían de la costa los veían. Todo eso habría que sembrarlo, en la juventud, en darlo a conocer, unos paneles por las asociaciones de vecinos, y no ignorar esa tarea, ignorarla, y sin embargo estar dispuesto a tener guías para que se lo enseñen a todo el que viene de fuera. Me parece que es una incongruencia, ¿no? Y me parece que es un desperdicio de nuestro patrimonio el no conocerlo, amarlo para cuidarlo, sino mostrarlo a otros como un valor turístico más y ya está. Sí, ya hubo un intento con el libro Natura y Cultura, o sea, hay que reconocerlo. El libro Natura y Cultura, un libro de referencia para los que de mi época lo estudiamos, o sea, lo recuerdas, ¿no? Sí, claro. Sí, pero forma parte del desorden, Lo que acaba de comentar de los guías turísticos es parte del desorden, porque en una ciudad que está orgullosa de ser patrimonio mundial, no es la ciudad a nivel institucional la que siente el orgullo. El orgullo lo tienen que tener los ciudadanos. Cuando uno hace una visita turística a La Habana Vieja, quien le enseña al turista La Habana Vieja son los niños de los colegios, que se lo saben de una forma alucinante, pero yo descubrí que no era solo porque el que los enseñaba a ellos era Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, que le sembraba el gusanillo en los colegios para que ellos, descubriendo lo que tenían, se dieran cuenta y lo enseñaran a los que venían de fuera. Y no acaba ahí, en los jubilados, como tú dices. En los bancos de las plazas, los jubilados enseñan la historia de la ciudad. Eso es tener orgullo de la ciudad. Son pocos los que saben San Lázaro, la placita y la ermita de San Lázaro que está apartada, qué significa un lazareto, un San Lázaro, por qué se ponían en las afueras, o yo qué sé, lo de San Diego del Monte, pues por la fuga de San Diego, pero ¿por qué esos espacios exteriores al núcleo central primigenio que enriquecían, ¿no? O San Juan, o cómo se iba ampliando y qué cometido tenía cada cosa y para qué, yo qué sé, hay tantas cosas en la laguna. El Cristo de la Laguna, pues la imagen del Cristo, ¿quién la trajo? Por ejemplo, ¿no? Fíjate, la imagen del Cristo la trajo el adelantado Fernández de Lugo junto con su sobrino. La compraron en Barcelona en una de las visitas que hicieron a los Reyes Católicos, cuando la corte en ese momento era itinerante, no tenían una corte fija ni en Toledo ni en Madrid, sino a lo mejor en Almazán, en Soria, o donde les tocaba, Valladolid y tal, hasta Carlos V que la puso en Valladolid, y luego Felipe II la pasó a ver, pero en ese momento de los Reyes Católicos era itinerante, y la compraron allí en una visita a la corte para pedir
lo que tocaba en ese momento del adelantado. No, porque fue llamado Y por el rey católico, sí, sí. Porque había unas quejas sobre el comportamiento del adelantado aquí, ¿eh? Sí, unas veces el juicio de residencia. El juicio luego, de residencia, exacto. Pero que quiero decir que estaban allí, que no estaban en el centro de la península en ese momento. Igual que cuando llevaron a los Menceyes después de la conquista, pues estaban en Almazán, en Soria, ¿no? Entonces, donde los cogía tenían que ir, ¿no? Y tocar. Lo que quiero decir, el Cristo de la Laguna, hay una polémica ahí con la Virgen de Candelaria, porque el adelantado quiso traerse la Virgen de Candelaria para la Laguna, para la ciudad, y los guanches que la custodiaban allí desde antes de la conquista, en la cueva de Chivinico, en la cueva de San Blas, pues no lo dejaron y hubo un pleito, y ganaron el pleito los guanches, que la custodiaban desde antes de... Entonces Lugo pues dice, ¿y cómo yo atraigo a la gente a algo que... El Cristo de la Laguna, y compraron el Cristo de la Laguna y lo pusieron en la... una especie de hacerle la competencia, sí. Y ahí pues la segunda imagen más venerada en la isla, creo que es el Cristo de la Laguna, ¿no? Después de Candelaria. Sí, el santuario es muy visitado. Y se generaba ahí, pero fíjate que Canarias en general es más mariana que cristiana, o sea, hay más vírgenes que Cristo. Sí. Ya, pero refiriéndonos a la laguna y a valores de la laguna, cómo se fue conformando como ciudad, porque en ese momento Candelaria no era municipio, el municipio no había sino la laguna, pero claro, él quería atraer cuestiones interesantes para mantener poder eclesiástico, ¿no? Y quitárselo en ese caso a los dominicos de... Bueno. Descubre Palmojo, el auténtico mojo artesano de La Palma, elaborado con ingredientes de alta calidad siguiendo la tradición palmera. Sin gluten, sin conservantes, colorantes ni espesantes, disfruta del sabor auténtico en una gran variedad de formatos. Y ahora también en versión práctica monodosis, ideal para restauración o souvenirs. Palmojo, el mejor mojo de La Palma. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sean cual sea su tamaño. Cicar Ocasión, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Muebles Páez, ubicado en la calle Real número 1 de la Cruzanta, Los Realejos, le ofrece la posibilidad de que usted equipe totalmente su vivienda con los muebles más destacados y con un precio excepcional. 50 años de experiencia le avalan. Muebles Páez, en la Cruzanta, un nombre de prestigio. ¿Ese es el nuevo Opel Corsa eléctrico? ¿Mola conducirlo? ¿Está potente? ¿En serio? Orbecame, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. ¿En qué crees? ¿Crees en los uniformes? ¿Crees en la popularidad? ¿Crees en modelos? ¿O crees en ti? Nuevo Peugeot i208 100% eléctrico.
Orbecame, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. Peluquería Teresa, ubicada enfrente a la iglesia de la Perdoma, patrocina este espacio. Vamos a hacer referencia. ¿Cuándo comienza el origen de San Cristóbal de la Laguna? Vamos a ir brevemente porque quiero tocar una serie de puntos y vamos a ir con cierta brevedad. Inmediatamente tras la conquista, en 1497. 1497. Correcto. La iglesia matriz es la iglesia de la Concepción. Sí. Bueno, ha tenido un montón de reformas, ¿no? Pero sí. Bueno, y a partir de ahí, luego la iglesia ciudad fue creciendo, apareció Los Remedios, que es la actual catedral, que se convirtió en catedral cuando en 1819 por ahí se desgajó el obispado de la Canariensis, de Las Palmas, sí, y se convirtió creo que era Bencomo, el primer obispo que en 1819, y entonces se cogió la iglesia de Los Remedios porque estaba en el centro de la ciudad, y como en muchos casos de muchos pueblos, los dominicos y la iglesia de Santo Domingo abajo, en la villa de abajo, junto a la plaza mayor, a la plaza del adelantado, la Concesión arriba, la villa de arriba, y a veces para buscar soluciones pues en el medio, y entonces la iglesia de Los Remedios la reconvirtieron en catedral, ¿no? Lo único que se mantiene, creo ya, usted lo sabrá mejor, es el frente, ¿no? El resto ha sido muy transformado todo, ¿no? El resto, bueno, de hecho la última transformación fue, curiosamente, la catedral y el Teatro Leal se tuvieron que reformar. Fue en simultáneo las dos obras, la de rehabilitación del teatro, porque estaba en un proceso, se utilizaron hormigones de aquella época. Con aluminosis y tal. Con aluminosis, y fue cuando empezó ya a tener problemas la iglesia de la catedral, y cuando se hace la no restauración. 1910 por ahí me parece que fue, ¿no? Sí. Creo que fue sobre 1910 cuando se utilizó el cemento en Canarias, me parece. El teatro fue hace 12, 13 años. Sí, no, yo me refiero al primer, creo que el primer cemento que se utiliza en Canarias. Pero de hecho, la parte original es la fachada. Sí, haciendo referencia a la catedral, en la catedral ya me contará Sergio, que creo que conoce bien la historia, alguno de los tres. Allí están los restos del conquistador. Sí, hay un busto allí dedicado a él, y se supone que están restos de él ahí dentro. En la parte semicircular de la parte de atrás del altar hay una serie de monumentos allí, y uno de ellos es un busto de
Creo que sí. El Fernández de último Lugo. traslado que era de la Iglesia del Cristo a la Catedral, de los restos del Se conquistador. trasladaron en un momento determinado del Cristo allí. Sí. Y la que- Cristo y la- que era el convento de San Francisco, franciscano, porque en los testamentos muchas veces pues querían que la gente importante, ¿no?, que lo o que tenía cierto poder económico, con hábitos franciscanos y tal, aunque a lo mejor fuese un crápula durante toda su vida, pero parecía que aquello le abría alguna puerta por algún lado. Y después está la polémica sobre el Guanarteme, que dicen que sí está enterrado en la laguna. Y curiosamente, Guanarteme recibe una data del adelantado, Emicó precisamente, y llama Guanarteme el Negro. Tengo el documento donde venía, seguramente. El traidor, como decía Néstor Álamo. Sí, correcto. Traidor, y otras cosas que no se Sí, pueden bueno, decir. Tiene fama. Traidor. Por un lado hay quien lo denosta y por otro lado quien lo exalza. Es un personaje bastante interesante porque tiene críticas por ambos lados. Hay que lo pone que fue el que acabó con las luchas, otro que no, que se vendió al... Bueno, vino de Gran Canaria aquí. Pero date cuenta que con los conquistadores, lo ¿no? bautizaron con el Los nombre de castellanos. Fernando, lo bautizaron en Granada, Oh, pues lo llevaron preso y lo bautizaron con el nombre de Fernando. Y el padrino fue el rey católico, Fernando. Pues le hice todo. Pero tú sabes que tuvo una suerte de tierras en Icón, la parte alta, una suerte de Sí, secano. en San Miguel de Abona y en Claro, otros San Miguel sitios, de ¿no? Abona, sí, un personaje interesante. Porque se dice, ya me corrigen si no, que está próximo a la ermita que está cerca de la Plaza de la Milagrosa. Exacto, correcto. Sí. Hay un artículo muy simpático Próximo, que, no, dice, la que tumba decían está las allí. canillas, Está allí la decían tumba. las canillas de Guanarteme. Creo que fue un poema que hizo Sí. un Kiko Oliva, un pariente mío de la laguna, dice: las canillas de Guanarteme las acaban de encontrar. cerca Bueno, de hubo la un Milagrosa. proyecto La de hace San años de Cristóbal. intentar investigar sobre la veracidad de si el enterramiento correspondía a Guanarteme, ¿no? La hija que tuvo decía que no, que estuvo enterrado en Icó. Que Se hizo, bueno, se quitó la lápida, se miraron, pero no tenían referencias para sacar ADN de nadie directo, y entonces Claro. al final quedó un poco ahí. Pero parece que todo Pero la indica tumba que está sí. allí, la tumba está allí, y los restos que están allí son de Por cierto, no siga por esa línea porque en lugar de, además, mejor dicho, de señalarte como instigador social, te van a decir instigador histórico también. Las calles, hay calles en San Cristóbal de la Laguna que tienen sus curiosidades. Me gustaría, por ejemplo, la calle de la Carrera. Lleva ese nombre. Bueno, Matrán. Yo no quiero. No, yo... Bueno, llevó ese nombre en su día. Claro, aludiendo al libro que os comenté de Domingo Medina, el que tiene hace una versión interesante de las calles, es la que conocemos, ¿no? Que se habían carreras de caballos y sortijas. De la calle de la Carrera, lo interesante, y bueno, al menos en las placas todavía quedan las referencias a las antiguas denominaciones de las calles, que es lo interesante, para ir hilando un poco aquello de los valores significativos. Correcto. Porque perder el valor significativo en el nombre de una calle Claro. ya es demasiado. Claro, Pero estas cosas pasan, o sea que no. Pero en la calle de la Carrera había cantidad de objetos, porque hay una parte de la ciudad que es interesante contar, que es la que ha desaparecido, que es la que ya no está, pero formaba parte de la historia de la vivencia, como era el antiguo casino que estaba en la calle de la Carrera. Todas esas tropelías, eliminar edificios históricos con un alto valor significativo para hacer edificios de pisos y negocios grandilocuentes, ¿no? Pero de la plaza tengo entendido que de la plaza del adelantado se veía claramente la Torre de la Concepción, pero algo motivó que evitó a partir de ese hecho que se viese la torre desde esa plaza en de el adelantado. propio trazado, eso se dice, no por un asesinato, no, por una muerte en un duelo en la villa de arriba, pues Fernando, hijo de Alonso Fernández de Lugo,
murió y el que le produjo la muerte se refugió en la iglesia de la Concepción para buscar protección, porque lo tenía claro que el adelantado iba a ir a por él, ¿no? Claro. Y entonces pues ahí se refugió durante un tiempo, no se atrevieron a entrar, a sacarlo, luego la historia ya se pierde, ¿no? Y para no ver desde la vía abajo, porque él se había mudado a la vía arriba, a la vía abajo, al parecer, pues las calles todavía no estaba consolidada, en la calle había un trazado, pues entonces procuró y más o menos consiguió que hubiese una pequeña curva para no ver la curva que está constantemente de ir a la casa del regidor, a su casa. En la villa de abajo estaban las dos cosas, en la plaza del adelantado, y en ese tránsito diario que tenía que hacer poco más o menos, no siempre verse el recuerdo del que había matado a su hijo, estaba allí refugiado. Y ¿por qué el obispado? ¿Por qué Nivaria? Nivaria, pues nieve. Sí, viene nieve. La isla que tiene un teide con nieve, la montaña alta. ¿Por qué el obispado de la laguna? ¿Por qué Nivariense. Pues por hacer referencia a la isla de Tenerife. Sí. A Nivaria, la antigua Nivaria, que era un término, pues, no sé si griego o latino, de denominación de la isla de Tenerife. Sí, un topónimo. O sea, sí, un topónimo que se era debido a la nieve del... Sí, claro, por supuesto. Del Teide, sí. Yo quisiera también hacer referencia, porque yo creo que no podemos pasar por alto, ¿no? Hemos hablado de los valores patrimoniales que tiene San Cristóbal de la Laguna y de otros apuntes. Hablar de la Laguna tenemos que dedicarle pues un programa cada semana durante un par de años, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Total. ¿No? Entonces, pues, bueno, ¿lagunero o lagunista? Lagunero, sí. A mí no se me puede decir nada, yo creo que ya me va conociendo. Ya, pero no lo dijiste bien. No dije correcto. No es lagunista, no. Ah, pues ya me corrige. Eso viene al caso porque estábamos haciendo un comentario sobre una conversación que tuve hace tiempo con Elfidio Alonso, cuando estaba alcalde de La Laguna. Se acercaba mucho al centro donde estábamos nosotros, en la Casa de los Capitanes, y comentando cosas de La Laguna, las contradicciones de todo esto. Me decía que tenía que tener en cuenta que en La Laguna no había laguneros, sino lagunerismo. 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 Y era para definir un poco estas series, estas posturas incómodas, aquí estoy yo primero, ¿por qué este y no el otro? En fin, pues, esto es... Ello me da pie, si me permite, señor Fernández Matrán, para formular una pregunta y que los tres pues den su opinión. La política en San Cristóbal de la Laguna ha sido siempre o casi siempre ha sido un tanto convulsa. Es una pregunta que ahora mismo no es que sea ni oportuna ni inoportuna. La política de por sí es convulsa, de por sí, porque yo no conozco una política que no sea convulsa, que sea lo contrario. La política hoy, si hablamos de La Laguna, tiene una asignatura que tiene que desarrollar, que empezó hace 25 años con la declaración, y es la gestión. Y en la gestión pongo siempre un ejemplo, no es el clásico de ejemplo, se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas mal, no. Yo creo que siempre es bueno aconsejar las buenas prácticas para que esto funcione bien como ciudad y en ese sentido siempre hemos aconsejado, todos los alcaldes lo han conocido, no por mí solo, sino por el grupo que he representado desde hace 30 años, desde la época
que estaba Osvaldo Brito con nosotros. Y era que cuando se llega a alcanzar esa distinción de ciudad inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, la organización de la ciudad hoy se corresponde con una organización, claro, la organización del municipio es la de siempre, concejales, alcaldes, la estructura política y organizativa es la de siempre para un municipio, pero hay un trozo del municipio que está declarado Patrimonio Mundial y la gestión de ese trozo debe ser más con un tipo consorcio, no con un tipo el concejal de una cosa, el territorio ese tiene que estar conectado en todas sus facetas. Sí. Vamos a ver, yo creo, desde mi punto de vista, que la laguna vive a espaldas de la universidad, o la universidad vive de espaldas a la laguna. No hay una interacción, no hay un flujo y una sinergia entre la universidad y la ciudad y la ciudad y la universidad. Ahí hay una ruptura desde mi punto de vista. Yo tengo mucho interés en muchas cosas referidas a los departamentos relacionados con la sociología y la antropología y veo que hay una distinción total y absoluta. O sea, no hay una conexión como la hay en Granada con la Universidad de Granada, como en Sevilla con la Universidad de Sevilla, o Cuba con la Universidad de Cuba, que tú conoces perfectamente. O sea, hay no sé, creo que falta una coordinación. No hay coordinación, yo no creo, no quiero ser catastrofista en eso, pero sí es cierto que falta incluirlo en el valor significativo. Cuando tú hablas de Alcalá de Henares, el valor significativo del centro histórico es la universidad, en Salamanca, en Santiago de Compostela, es decir, las universidades forman parte de los valores significativos. Gestión, pero son asignaturas pendientes que se pueden... Alcalá de Henares y la laguna fueron juntas como patrimonio, ¿no? Alcalá de Henares sí. Justamente. Y fíjate tú lo que supone la Universidad de Alcalá de Henares, si la comparamos con la Universidad de La Laguna. No me refiero al ámbito académico, al ámbito de interrelación ciudad-universidad. Sí, el vínculo que se crea entre o Salamanca o Santiago. Bueno, y Salamanca son palabras mayores. Haciendo referencia a tu pregunta, si en La Laguna tiene un ambiente político diferente. Si ha tenido a lo largo de la historia, si siempre ha habido... Claro que lo ha tenido. Primero como capital incluso del archipiélago que llegó a serlo, claro. Capital de la isla, y luego sigue siendo el segundo municipio y tercero de Canarias en población. Sí. La diversidad de espacios y de paisajes que tiene, de intereses, de recursos diferentes y a veces contrapuestos. La universidad, que decían, pero también la sede episcopal, el obispado, que decíamos antes, y el aeropuerto de Los Rodeos como primer aeropuerto. Pero además la influencia electoral que tiene, porque está en la zona metropolitana y a la vez recoge también espacios rurales, ¿no? Y del sector primario, y al final es compleja la laguna, pero aporta muchos votos y incide bastante en quién consigue el cabildo de la isla, fíjate. Entonces la laguna es una joya electoral que ningún partido quiere perder. Bueno, pues no sé si... A mí me quedó pena no haber hablado más un poco de la cantidad de sitios curiosos, como el edificio, y no el edificio en sí, sino la historia de la Real Sociedad Económica Amigos del País, que fue una universidad primigenia, el Instituto Canarias, que también albergó en otro momento universidad también, ciertas facultades que eran las básicas, ¿no? Derecho. Vamos a por ejemplo, en el Instituto de Canarias, la gente interesante que ha estudiado en el Instituto Canarias de ámbito no solamente local, regional, sino nacional e internacional. Pérez Galdós, o hace poco un documental al que tuve el placer de asistir en el Leal sobre Blas Cabrera Felipe, un insigne científico que casi nadie conoce
y que fíjate tú, lo invitaron a entrar, como resumen, en la Academia de la Ciencia Francesa. Por supuesto que él pertenecía a la española y le llegó a presidirla, pero la francesa, y se necesitaban dos recomendaciones de miembros ya de la Academia Francesa, y se presentó con otros candidatos y tenían que elegir a uno, nada más, había vacante una plaza, y al final quedó él y otro que era premio Nobel de física. Sí, señor. Y sin embargo, al que votaron 42-2 fue a Blas Cabrera, ¿sí? A favor y en contra del premio Nobel de física. Sus padrinos para entrar, los que lo avalaron para entrar, para presentarse como candidato, nada menos que Marie Curie y Albert Einstein, ¿no? Entonces, fue alumno de allí. ¿Cuánta gente habrá pasado por ese instituto? No por otra cosa, sino porque era el único que había en Canarias, ¿no? Pues de verdad que me da pena, efectivamente, como bien dice Sergio, que el tiempo se vaya tan rápido, ¿eh? Y así se nos va también los años. Pero es que quizás es un atrevimiento, 1 hora para Laguna. Perdón. Repsol, Los Rodeos, patrocina este espacio. No sé si ustedes lo compartirán o no, pero yo con esto, que es lo que yo también intento conseguir haciendo este tipo de programas, es crear interés a las personas que nos están viendo. Que los canarios vean, se informen y le entre ese gusanillo por decir, quiero pasar por allí a ver esto que comentaron en esta tertulia, quiero ver... es un poco el objetivo que yo me marco, no es tampoco... Por supuesto, y entonces yo creo que que en muchas ocasiones se consigue, porque hay muchas personas que me ven y me dicen, fui a tal sitio porque en el programa le escuché hablar de esto. Es decir, oye, muchas personas han ido a la cueva de Icod, en la cueva del Viento, ¿Icod? Porque yo hice un programa con otras cosas también, otros temas relacionados con Icod, pero hicimos uno, pues entramos en la cueva del Viento, pero pasamos por ¿pasaste allá. por la gatera, no? ¿Por la gatera te metiste también? Claro. ¿Qué dices? ¿Pasaste por la gatera y no te dio claustrofobia? No. Mira que yo en el año 72 entré con un americano que sacó un reportaje en la National Geographic, pero él quería ir detrás. Digo, no. Detrás voy yo. Tú imagínate que yo entre delante y detrás le entre claustrofobia y me deja trincado en la gatera. Es que la gatera es así, tiene 30 metros. O sea, que va. Bueno, no, fue... No entre los 30 metros. Vale. ¿Sabes qué es el tubo volcánico? Si lo unes todo, es más largo de Europa, por supuesto. Claro, pero del mundo no. Del mundo hay otro mayor. La osadía fue ya meterme allá abajo. Interesante. En cualquier momento yo le preguntaba a quien me acompañaba y decía, pero ¿cuánto tiempo hace que aquí no se desprende, no hay ningún desprendimiento? Me decía, ya se puede igual toca. En el soplado, estando yo en una excursión que hicimos, uno de los espeleólogos le comenté lo de la cual Viento indicó, dice, nuestra asignatura pendiente, no la conocía. Hombre, una maravilla, es para ir. Pero por eso digo que yo creo que bueno, ya verás que la laguna, mañana vendrá un montón de gente a ver todo lo que nos dijo Sergio y lo que nos ha dicho Matrán, sobre todo con los valores inmateriales, que son muy importantes. Sí quería contar un pequeño anécdota de lo que hemos hablado indirectamente del patrimonio de la laguna. Yo daba clase en su momento en el instituto, una de las asignaturas era comunicación dentro de un ciclo de grado superior de secretariado, y bueno, a la hora de ordenar un archivo, a la hora de ordenar una biblioteca, bibliotecas distintas, contenidos de distintos fondos, ¿no? Y solía programar, era gente ya de 20 hacia arriba, solía programar una visita a la laguna a los espacios que reunían ese tipo de características. Por ejemplo, al fondo del antiguo archivo del Cabildo, al archivo municipal de La Laguna, que guardaba el fondo del antiguo Cabildo.
pero también al Instituto de Estudios Canarios, que tiene una biblioteca y un fondo interesante, a la Biblioteca Municipal, donde está el antiguo Hospital de Dolores, a la Biblioteca de la UNED, a la biblioteca, o sea, a todas las bibliotecas que uno escudriñaba un poco ya, al CEDOCAN, al Centro de Documentación Canarias América, que está en la calle Osuna, y es verdad que La Laguna tiene un montón de recursos en ese sentido, como ninguna otra ciudad que yo sepa, descontando Las Palmas, pero como ninguna otra ciudad en Canarias, ¿no? Entonces, y esa diversidad, si lo hubieses abierto un poco más, pues el Archivo Histórico Municipal, que está municipal provincial, que está en el Camino de la Hornera, al final tiene un compendio de archivos. Hombre, claro, las bibliotecas, las distintas bibliotecas, la central, la Sala Canarias en Guajara, o sea, al final tiene un montón de recursos bibliográficos y archivísticos que no tiene nadie, y eso también es patrimonio, y muy importante. Bueno, yo me siento satisfecho, honestamente. El diocesano, el archivo diocesano, es un montón. Me siento satisfecho de haber estado aquí con ustedes, de escucharles sus manifestaciones. La verdad que, como siempre digo, aquí no se ha venido con nada preparado, porque ustedes ya lo saben, no tienen que preparar nada. Este estilo, además, un estilo que gusta. O sea, yo menos. No, de verdad, eso lo digo porque los comentarios que yo he recibido son esos. Yo no puedo decir lo que no me han dicho. ¿Sabes? Muy bien, yo lo agradezco. Vale. Muy bien, pues lo dicho, estamos aquí en este lugar maravilloso que deben visitar. Se llevan a cabo eventos y es un lugar, bueno, yo creo que es... Yo me acabo de enterar por el propietario de que se hacían eventos. Sí, hay unas carpas inmensas. Unas carpas inmensas, esto es maravilloso, esto es estupendo. Bueno, y la vivienda al interior es algo... ¿Tú la conocías? Sí. Yo no la conocía. Sí. Salía del espacio, pero no tenía referencia de nada. Pues... solo me queda agradecer a don Miguel Ángel Fernández Matrán, fundador y presidente de honor del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Para mí es un orgullo enorme. Gracias. Haber estado aquí a su derecha, usted a mi izquierda, para... Bien centrado. Bien centrado. Las cosas un poquito... Pero no le largue lo de la extrema derecha a la que se me enfada. Y Álvaro Fajardo, ya, bueno, investigador y una persona afable, una persona entrañable. También muchísimas gracias. Gracias a ti. Es más icodense que el Drago de Icó, lo puedo asegurar. Y por otro lado, pues Sergio Afonso, que también es una persona que ya hemos estado en otras ocasiones, pues hablando algunas veces de un lugar maravilloso llamado Granadilla de Abona. Sí. Que Granadilla tiene que venir con algún pueblo que está por allí por el sureste de la península ibérica. Exacto, En Extremadura hay un pueblo que se llama Granadilla. En Extremadura hay un pueblo. Yo he estado, está amurallado, además interesante el pueblo. Ahora lo inundaron con una presa. Exacto, sí. Bueno, yo he estado. Pues divulgador de la historia local. Señoras, señores, muchísimas gracias. Lo de señoras y señores se lo estoy diciendo a los televidentes. Gracias. Mira, una pregunta, ¿se emite cuándo estos programas normalmente? Ya te lo contaré yo. Vale. Nosotros tenemos los programas, hay que recordarlo para aquellas personas que los viernes a las 10:30 de la noche, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 17 horas y los lunes a las 14 horas, quiero recordar, no está equivocado. Y yo le agradezco a la dirección, a Manuel Artiles y a las personas responsables de Mírame Televisión Autonómica de las Islas Canarias, es su rigor, su seriedad con los horarios que las personas ya saben perfectamente el día y la hora que se emite y no fallan, realmente, y eso a mí honestamente me llena de satisfacción, porque es valoración y respeto, el mismo que yo les tengo a la dirección de esta gran casa, y por supuesto respeto sobre todo a los espectadores,
que la verdad que no me ha sido en alguna ocasión tiempo y no voy a estar citando ningún medio, ni voy a entrar en ese tipo de cosas, que la gente me solía decir, me llegaba a cansar, me decían, oye, pero ¿cuándo dan el programa tuyo? Porque cuando no lo dan a una hora, la dan a otra, cuando no es... Digo, pues mire, pues yo hago el programa, pero yo no soy el que hace la parrilla de la programación. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana, que sean ustedes muy felices y ustedes, por favor, que no cambien. No, gracias. Les necesitamos. A ti también. Gracias.